En esta segunda parte del tema de la función de la política en la iglesia, vamos a explorar cómo la iglesia es presentada como una expresión política. A lo mejor este término de inicio le sorprende y le suena un tanto extraño. Pero vamos explorando un primer pasaje que viene en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 18 al 19. Le voy a dar un poquito de contexto. Le voy a leer desde el versículo 13, del capítulo 16, verso 13. Básicamente en el contexto es cuando el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, confiesa que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y de ahí viene la referencia que viene en los versos 18 y 19. Jesucristo llega de la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos qué es lo que dice la gente acerca de él como Hijo del Hombre. Y entonces le empiezan a contestar los discípulos que algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista, como que había resucitado, otros pensaban que era Elías, otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Y luego, después de escuchar lo que decían sus discípulos, les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús. Y entonces Pedro se adelanta y le dice en el verso 16, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en base a esta respuesta, en el versículo 16, el Señor Jesús le responde, en el versículo 18, perdón, el Señor le responde, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, es decir, sobre la verdad que acabas de entender, que te acaba de revelar mi Padre, ¿verdad? Que no lo sacaste a conclusión, sino que te lo reveló Dios mismo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El término del Nuevo Testamento que utiliza aquí en el original griego es eclesía. Edificaré en esta piedra, sobre esta verdad, sobre esta declaración que acabas de hacer, edificaré mi eclesía. Y dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, es curioso entender que solamente hay dos pasajes en los evangelios donde se ve esta palabra que es iglesia, eclesía. Hay solamente dos pasajes en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que nos hablan precisamente de este concepto de eclesía. Este pasaje que estamos viendo, Mateo 16, y posteriormente en el capítulo 18, solamente en esos dos pasajes aparece la palabra iglesia. En las cartas de los apóstoles, de Juan, de Pablo y otros, aparece la palabra iglesia, pero en los evangelios, solamente en el Evangelio de Mateo, en esos dos pasajes aparece la palabra iglesia. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es entender qué es lo que entendieron los discípulos que estaban hablando con Jesús. Cuando el Señor Jesús les dice, sobre esta verdad, sobre esta declaración que acaba de hacer Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, mi eclesía, ¿qué es lo que entendieron los discípulos? Y esa es parte de lo que vamos a estar explorando. Esta expresión eclesía o iglesia no es un término que inventó el Señor Jesucristo. Es un término que ya existía por siglos. En la cultura romana y en la cultura griega, que es donde inicia este concepto de iglesia, de eclesía, ya se tenía. La eclesía básicamente era una asamblea principal que utilizaba la democracia ateniense en la Grecia clásica, cuando todavía tenía dominio el imperio griego. Fue instaurada por Solón en el año 594 antes de Cristo. Tenía un carácter popular, es decir, casi 600 años de que Cristo pisara la tierra, ya existía este concepto de iglesia o de eclesía, que, insisto, era una asamblea donde se practicaba la democracia en Atenas, ¿verdad? Los griegos así lo utilizaban. Tenía un carácter popular,
era abierta a todos los ciudadanos varones mayores de 18 años con 2 años de servicio militar de padre y madre ateniense. Así es como se inició lo que es este concepto de iglesia. 600 años antes de Cristo, 594 para ser exactos, los griegos ya lo utilizaban y podía participar cualquier persona con mayoría de edad que haya cumplido 2 años de servicio militar. Esta iglesia, esta eclesía, era utilizada, ¿para qué hacían esta asamblea? Bueno, era utilizada para designar magistrados, es decir, quién iba a hacerse cargo de los asuntos de la ciudad, de los diferentes asuntos de la ciudad o de la comunidad. De manera que estos en esa asamblea, eran elegidos en ese entonces mediante sorteo. Quienes participaban, todos los atenienses que habían asistido a la asamblea convocada. De esta forma, también elegían de manera indirecta a los que iban a componer el areópago. El areópago era algo donde se tomaban las decisiones más específicas de lo que tenía que ver con la ciudad. Era algo similar a la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados y de Senadores, donde estaban los representantes del pueblo a discutir los asuntos de la ciudad. Ese era el areópago. Bueno, en esta asamblea, en esta iglesia, en esta eclesía, en esta reunión, donde iban todos los mayores de edad, ahí también de manera indirecta elegían quién iba a participar en ese areópago para estar discutiendo todos los asuntos que venían con respecto a la ciudad. ¿Y por qué? Porque era de manera indirecta, porque eran elegidos por los magistrados. Y los magistrados eran elegidos por la eclesía. Así es como llevaban a cabo su democracia los griegos en ese entonces. En esta asamblea, entre otras cosas, tenía la última palabra lo que estaba referente a la legislación ateniense, es decir, las leyes que iban a gobernar Atenas. Las declaraciones de guerra, hoy vamos a guerra o no vamos a guerra porque aquí hay ciertos problemas. Ahí en esa asamblea, en esa iglesia, en esa eclesía, ahí se decidía. O de repente si firmaban la paz, o si iban a utilizar cierta estrategia militar, la elección de los generales, la elección de otros oficiales. Esta asamblea poseía la facultad de llamar a los magistrados, a los que estaban encargados de todos los asuntos de la ciudad, los llamaban para rendir cuentas ante ella al final de cada año de su mandato. Así es como funcionaba la democracia griega, a través de un concepto que este concepto se le llamaba eclesía. Durante los días en que Jesús caminó por esta tierra, eclesía, que es la palabra griega traducida como iglesia, no era de ninguna manera o tenía una connotación religiosa. No lo tenía. Tenía una connotación pública y principalmente de gobierno. Así era como se estilaba. Eso era lo que entendían, era lo que habían vivido los discípulos. Con los griegos, bueno, quizás no vivían con los griegos, pero sí lo veían con los romanos, porque los romanos adoptaron esta misma forma de gobierno a través de una iglesia, a través de una eclesía. Como vemos, esta palabra griega había estado en uso durante siglos en el Imperio griego y en el Imperio romano para referirse a una institución secular que operaba en el mercado a título gubernamental. En esencia la formaban personas sustancialmente comprometidas con su ciudad y su estado. Ese es el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos. Ustedes van a ser esa asamblea, ustedes van a ser esa eclesía, que van a estar comprometidos con su comunidad, con su ciudad, con las naciones, porque ustedes tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ustedes tienen que llevar las respuestas a los problemas que hay en sus comunidades. Ese era el llamado que les estaba haciendo el Señor Jesús. El público en general en los días de Jesús entendió, y esto incluye a los discípulos obviamente, entendió que eclesía o iglesia significaba tanto una institución secular, no religiosa, como el sistema gubernamental que representaba. Ahí es donde se tomaban las decisiones que tenían que ver con la ciudad, con la vida de la ciudad. ¿Te acuerdas que hablamos de que política es todo lo que tiene que ver con la ciudad? Bueno, pues la eclesía era el elemento que se usaba para poder tomar decisiones que beneficiaran a la comunidad o a la sociedad. Eso era
la eclesía en los tiempos de Jesús. Para dar un poco más de marco de referencia y para que veamos que no es solamente una definición, una apreciación particular, según Sir William Mitchell Ramsay, que fue arqueólogo y erudito del Nuevo Testamento, cuando en el siglo XVIII, cuando un grupo de ciudadanos romanos, tan pequeño como 2 o 3, así lo usaba el Imperio Romano, se reuniera en cualquier parte del mundo, porque el Imperio Romano, acordémonos que estaba conquistando diferentes ciudades, y conquistaba territorios, y cada que llegaban a un territorio, lo culturizaban. Y esta forma de culturizar era desde las prácticas, desde las leyes, incluso desde la forma como se veía la ciudad. Y entonces enviaban emisarios. Estos emisarios podían ser tan pequeños como 2 o 3 personas. Este grupo, encomendado por el Imperio Romano, si se reunían en cualquier parte, constituía una asamblea oficial como una expresión local de Roma. Tenían esa autoridad como una asamblea oficial porque iba en nombre de Roma. Esta era de hecho la eclesía romana en un microcosmos, en una muestra muy pequeñita. Desde 2 o 3 personas ya se podía establecer como una asamblea de esa eclesía que tomaba decisiones con respecto a la sociedad o a la comunidad. Cuando 2 o más ciudadanos romanos se conectaban, en otras palabras, las leyes y la protección del Estado del Imperio Romano estaban en su entorno. Ahora, me imagino que usted que me está escuchando ya más o menos percibe hacia dónde vamos. Hay una expresión que el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, les hace referencia a sus discípulos. Y les dice, además les digo, acuérdense, Jesús está hablando a sus discípulos y dice, además les digo, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre, que está en el cielo. ¿Por qué? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dice se reúnen en mi nombre, se reúnen en mi autoridad. Déjame parafrasearte este pasaje. Le está diciendo Jesucristo a sus discípulos, donde ustedes 2 se pongan de acuerdo con respecto a algo que yo les he pedido, con esa autoridad que tengo, donde el reino de Dios es tanto en el cielo como en la tierra, si yo les pido como mis discípulos algo que hagan, con que estén 2 de acuerdo o 3 en mi autoridad, en mi nombre, ahí yo voy a dar todo mi respaldo, toda mi protección, toda mi cobertura, mis leyes, mis principios, los van a estar respaldando, porque lo están haciendo en mi nombre. Si te das cuenta, lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo nos está haciendo referencia a algo. La iglesia tiene una connotación política. Política entendida en el buen sentido. ¿Cuál es el buen sentido? Que tenemos que estar involucrados en los asuntos de la sociedad, de la ciudad. ¿Para qué? Para dar respuesta a los problemas. Ese es nuestro llamado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero involucrándonos y haciendo discípulos donde quiera que vayamos, enseñándole a la gente a guardar lo que el Señor nos ha enseñado. Y lo que el Señor nos ha enseñado tiene que ver con principios de todo tipo, principios económicos, principios políticos, principios sociales, principios de paternidad, principios de lo que es correcto y de lo que es correcto, de lo que funciona y de lo que no funciona. Ese es nuestro llamado como iglesia, como eclesía. Es una expresión política para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito que Dios tiene para cambiar y transformar nuestras comunidades, nuestras sociedades, nuestros países.